yo estoy en un giro de tecnología, ¿no? De sistemas, de aplicaciones, ¿no? Y aunque no se vea tanto, mi giro está casi siempre impregnado de mucha gente, sí, no creyente. Y una parte súper importante de la teología y del derecho canónico que habla en que una persona que, a pesar de que no se haya bautizado, pero vivió su vida conforme a los valores del evangelio, sin conocerlo, ignorando obviamente de Dios y del mensaje de amor de Jesús, puede ser salvado. Y ahora los fariseos modernos también están dentro de la iglesia y muchas veces nosotros somos esos fariseos modernos, ¿no? O sea, somos muy prejuiciosos, somos muy tal. Estamos ahorita actualmente en una sociedad que está buscando siempre tener la razón. Ok. O sea, ya nadie lucha por decir la verdad o no. Ya luchas por tener la razón. Sí. Aunque no sea verdad, tú quieres tener la razón. No puedes ser misericordioso y no ser justo al mismo tiempo y viceversa. No puedes ser justo y no ser misericordioso. Van de la mano. Van llenos. Decidió rechazar a Dios en todo momento. Y ese es el dolor. Y me gusta esta frase de que es el dolor, es la agonía y es la desesperación. Porque sabes que alguien te ama hasta el extremo y tú no quieres que te ame. Pues bienvenido, Joel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Charlie? Al 100. Bueno. ¿Cómo te fue en el viaje de venida para acá? Bien. A consideración, no sé si lo han notado, he estado trabajando mucho mi puntualidad. De hecho, me dijo, o sea, yo ya estaba de que va a llegar tarde. Yo sé que va a llegar tarde, no pasa nada. Y luego, suele llegar tarde y yo, sí. Pero pues ya, no. ¿Ves? Pero sí llegaste justo a tiempo. O sea, llegaste de que justo a tiempo. In time, sí. Exactamente, sí. O sea, lo he estado mejorando muchísimo a nivel profesional, a nivel vida personal y ahí vamos. Me da gusto que te ha hecho, o sea, mejorar ese ámbito en tu vida. Pues yo creo que la responsabilidad, o sea, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, la responsabilidad de cuidar los tiempos, las entregas, te va haciendo más consciente del tiempo tuyo y de los demás. Entonces sí, soy el primero en llegar y el último en irme. Cositas así, ¿no? ¿Sabes qué? Me gusta que te veo, o sea, como a diferencia de otras veces, como en tu prime. O sea, como en una versión mejorada de un Joel de hace algunos meses. Y eso me da mucho gusto. Porque todos dicen eso, o sea... Es que a lo mejor la gente no es consciente, pero pequeños cambios en la vida van creando grandes cambios, o sea, a nivel exponencial. Yo creo que a nivel intelectual o a nivel madurez, sí. Pero a nivel personal, obviamente, uno va abrazando sus pequeñas cruces, ¿no? Porque sí, créeme que no era la primera persona que me lo dice. Y siempre me hace reflexionar de que... o sea, que están viendo los demás que yo no veo, porque yo, de hecho, hasta estoy en un punto ahorita de mi vida en donde siento hasta cierto miedo, cierta incertidumbre. Ya. Pero sí, es curioso, pero a nivel, créeme que sí, tanto intelectual, personal, sí me siento como en un punto de vida en donde, wow, sí me considero con un entendimiento de la vida todavía como... mayor, ¿verdad? Está chido. Y en lo que va de estos meses que has estado como trabajando en tu nuevo trabajo, que me has comentado que también estás un poquito metido en la iglesia, pero en un servicio diferente, ¿sientes que estás más cerca de tu Ikigai? O sea, por ejemplo, en el trabajo, no sé, poniendo el servicio lo que Dios te ha enseñado, pero también en pro de... O sea, en lo laboral, sí. ¿Sí? En lo personal, puedes decirlo, ahí vamos. Pero a nivel iglesia, no. O sea, no. Creo que me sentía más en mi Ikigai en la región, por ejemplo. Okay. Pero es por el tipo de personalidad y el tipo de, ¿cómo decirlo? De inquietud que uno tiene. Yo soy una persona que todo el tiempo necesita estar ocupada para sentirse... servible, para sentirse activo. Creo que tú más que nadie pudiese decirlo, que en el momento en que yo me siento ya como... Sí. Creo que ya no puedo aportar mucho. Es cuando dices, ya me voy. Sí, ya marco mi pauta de ya se va cerrando mi ciclo. Y no tanto porque yo quiera lucir, que sirvo, lo que sea, ¿sabes? Creo que es algo más personal de también dejar que los demás crezcan, también dejar que las demás personas salgan. Y aparte por mi estilo de trabajo, que soy muy intenso. Sí, muy intenso, muy apasionado, ¿verdad? ¿Sigue siendo muy intenso? O sea, a nivel trabajo, ahora que eres líder,
¿Esa intensidad se sigue dando? No, la verdad es que no. ¿Lo has trabajado? Sí, lo sigo trabajando. Es que causa muchos problemas. Tiene sus bondades, muchísimas, pero también tiene otras que duelen un poquito, ¿no? Otras debilidades que duelen un poquito, como las relaciones personales con las personas, que te ven más como máquina que como persona, te ven más como compañero que como amigo. Se torna complicado, ¿no? Pero a nivel profesional creo que he tratado de mejorarlo mucho, porque sí, con los chicos con los que son mi equipo, sí soy muy, muy gentil, muy buena onda, y también los trato como de acarrear, y yo también me meto a trabajar con ellos. Ha sido un caminar, pero ha sido un caminar bonito. Digo, para contexto de quien nos escucha, eres Project Manager. Sí. Llevas algunos meses de Project Manager. Así es mi primera experiencia. Bueno, no primera experiencia, es más bien mi primer puesto oficial como Project Manager. Ya había sido Team Lead en varios equipos de desarrollo, y ahora me toca la oportunidad de ser así, literal, el Project Manager. Y ha sido, creo que sí, ¿no? El gusto más grande que he tenido en mi vida de cómo lograr mi sueño. La verdad, yo lo veía alcanzable a eso de los 35, 32. Pero tú veías que sí, o sea, que ibas directo a... Sí, yo ya iba encarrilado y encaminado a mi sueño de ser Project Manager, ¿no? Y ahora que lo veo realizado, y que, digo, tampoco soy un Project Manager de una empresa grande, como todos, empieza desde abajo con un proyecto relativamente pequeño que ahorita ya es bien robusto, pero ha sido todo un gustazo experimentarlo y reconocer que es ahí donde siempre quería estar, ¿verdad? Sí, y me da gusto como quiera, o sea, a pesar de que estás ahorita como... En tu percepción en Baby Steps, en mi percepción estás muy adelantado, porque yo creo que mucha gente, o sea, es una realidad muy, muy, muy tangible, que mucha gente realmente está trabajando donde no quiere estar. Sí. Y lo está haciendo porque ocupa más dinero. Por ejemplo, en mi caso, no es que sea infeliz, pero me gustaría estar en otra parte. El mayor ejemplo es que, por ejemplo, me gustaría ganar de esto y vivir de esto. Uh-huh. Y ahorita es un hobby, ¿verdad? Y espero que Dios me dé ¿cómo se puede decir? Pues la dicha de poder hacerlo algún día. Pero luego pues estoy en el trabajo cuando en ese momento era mi pasión y todavía no estaba. Pues en ese momento o sea, toda mi dedicación era hacia eso, ¿no? Y ahora a veces sí, o sea, estoy trabajando, pero al mismo tiempo mi mente como que está divagando en esto. Y como quiera trato de estar enfocado, pero sí ha sido como complicado y mucha gente pasa por eso. Y digo, bendito Dios que tienes la dicha de eso. Digo, pues centrándolo un poquito en cuestión espiritual, porque yo creo que la espiritualidad de una persona no es solamente espíritu, sino también cuerpo. Y para mí pues es como un anillo, ¿no? De muchas cosas, ¿no? La parte familiar, la parte laboral, la parte espiritual. Sí, lo las que dimensiones. te hace, las dimensiones, justamente. En este sentido, digo, ahorita que ya entramos en la parte profesional, ¿tú cómo te sientes y hacia dónde vas con todo esto de tu sueño y cómo lo encaminas en la parte espiritual? Es complicado. Yo estoy en un giro de tecnología, ¿no? De sistemas, de aplicaciones, ¿no? Y aunque no se vea tanto, mi giro está casi siempre impregnado de mucha gente, sí, no creyente. Okay. Y fíjate que es muy curioso porque yo siempre estoy hable y hable con mis compañeros de trabajo, con mi equipo. Y siempre llegamos a un punto en el que empieza la curiosidad de ellos a preguntar cosas de la iglesia. Y todo empieza por pláticas, ¿no? De que, oye, ¿cómo ves a Trump? Oye, ¿cómo ves estas nuevas cosas? ¿No? Porque saben que eres católico. Sí, porque yo, pues sí, yo siempre tengo que estar escuchando algo, sobre todo cuando me pongo a tirar código, que gracias a Dios este trabajo todavía me lo permite, como tirar código para también enseñarles a ellos un poquito de los skills, ¿no? Que he aprendido. Y siempre estoy escuchando un podcast o algo, y siempre escucho un podcast del padre María Caro, siempre escucho algún podcast que me interesante. Ahorita descubrí uno de Javier Santaolalla, el físico español, okay, que tiene uno como no me acuerdo, el diario de Higgs, algo así, okay, que hablan sobre ciencia y filosofía y teología. Pásamelo, entonces, por favor. Está increíble, y hace poco me chuté un podcast que hicieron con un chico que era fray dominicano de España, muy, muy bueno.
Y pues bueno, sale la curiosidad, ¿no? De que, oye, pues que estés escuchando. Cuando eligieron a nuestro nuevo papa, yo estaba viéndolo en el trabajo y lo puse en el monitor en grande y yo estaba bien En grande. emocionado y yo estaba así Yo de lo que... puse en un celularcito. No, pero no, tú- no, yo sí soy... Orgulloso. Sí, ellos saben perfectamente y aparte también porque este trabajo lo logré, obviamente, comentando también mi experiencia en el MJC. Y justo pues ellos saben como que más o menos de cómo son los grupos, cómo son todo esto. Entonces, sí, cuando salen, a veces hasta lo hacen en modo curiosidad, queja. Como de que, oye, pues ¿cómo está esto? ¿No? De que... Pero te das cuenta que la gente te pregunta y se queja porque quiere algo, o sea, como que lo buscan, pero no se dan cuenta. A mí sí me pasa de que, bueno, es que yo no estoy de acuerdo que la iglesia, bueno, pero ¿qué te acompleja? ¿Por qué te acompleja? Exactamente. Seguramente porque o sea, yo sí creo que mucha gente ve a alguien feliz y dice, bueno, voy a buscar un pelo en la sopa, ¿no? Porque yo, pues como sabemos, ¿no? La gente está buscando a Dios. Hubo un día que me tuve que aventar como una clase, como una charla, como un tema de lo que es la comunión de los santos con ellos. Ajá. Todo salió por un tema que vieron una noticia de la Virgen de Guadalupe de... No, pues cómo ves esta gente que lleva a los niños a rastras todo el camino y que no sé qué. Y a yo les explicaba cómo funcionan los santos, cómo funciona la intercesión. Que obviamente hay un punto en la cultura del mexicano en que se va un poquito de las manos, pero al final del día es una fe y vaya, explicaba como un poquito esas cosas y ya se quedaban, wow, sí, no conocía nada de esto. Oye, ¿por qué la gente no sabe eso? Y yo, justo porque pues una persona normal, como la gran mayoría de católicos muchas veces, pues te quedas con el catecismo de niños y ahí muere y ya jamás vuelves a hablar de los temas hasta que eres adulto y tienes la oportunidad de estar en algún grupo o algo y lo escuchas o lo ves y te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que un católico bien formado jamás se aleja de la iglesia. Y un católico que se quedó en el camino, que terminó pasando a ser de nuestros hermanos protestantes o sí, pues es un católico que perdió el rumbo, ¿no? Que, O sea, sí aplica esa frase trillada de, ¿cómo se dice? Católico ignorante. pues es que no quisiera decirlo ignorante porque tampoco es culpa del todo de ellos. No, claro. Hace poquito veía, que te decía hace ratito que uno de mis grandes debaters actualmente, por mi personalidad debater, es Sí. ChatGPT. Lo he estado configurando muchísimo y una vez me aventé un debate con él de justo este tema, ¿no? De, a ver, ¿cómo está este tema del bautismo? ¿Cómo está este tema en teológico y canónico de, a ver, por una persona necesita ser bautizada para ser salvada y todo esto? Y me respondió algo muy interesante que yo lo conocía, pero lo pasaba por alto, ¿no? Habrá personas que no se bautizaron o que se bautizaron, pero por alguna razón se alejaron de la iglesia. Aún así, Dios tiene un camino para su salvación, ¿no? Y aplicándolo en el modo ateos, que es el que la mayoría del tabú de la iglesia lo marca de que, ya se condenaron, no se bautizaron. Sí. Y una parte súper importante de la teología y del derecho canónico que habla en que una persona que a pesar de que no se haya bautizado, pero vivió su vida conforme a los valores del evangelio, sin conocerlo, ignorando obviamente de Dios y del mensaje de amor de Jesús, puede ser salvado y a pesar de que la persona no se haya querido acercar de la iglesia porque tenía una imagen distorsionada de ella, alcanzará posiblemente la salvación, ¿no? Según su vida. Y eso es bien trascendental. Yo cuando lo leí dije, sí es cierto, ahí van a caer la gran mayoría de personas que se han alejado de la iglesia por otra persona. Imagínate, no sé, poniéndolo en contextos ya un poquito reales. Yo siempre les hago esta pregunta a los jóvenes en un punto de liderazgo cristiano de que, o sea, imagínate cuántas personas has alejado de la iglesia, ¿no? Con algún comportamiento tuyo. Ahora imagínate cuántas personas, de esas personas que se han alejado en su vida, volverán. Justo ahí es donde cae eso. ¿Por qué? Porque si uno se aleja de la iglesia por algo que te hizo otro miembro de la iglesia en su pecado, y tú te alejas porque tú en la herida ves que todas las personas en la iglesia son iguales, es una imagen distorsionada de la iglesia, ¿no? Y claro. No es ignorancia, al final fue un evento que te causó un impacto y que tú decidiste como marcar tu línea. Así conozco muchos casos y no somos, o sea, no hay que juzgarlos porque al final Dios tiene un camino salvífico para ellos. Sí, de hecho,
o sea, yo creo que, y digo, también ayer nos tocó a mi amor cuando platicábamos, que digo, es bueno también voltear o sea, hacia nosotros mismos y hacer discernimiento como católicos de cuál es la pata de la que cogíamos. Porque normalmente sí solemos juzgar mucho al del otro. Y como quiera no lo decía o sea, la frase es futuro ignorante, pero católico ignorante, futuro protestante. Pero al final del día, por ejemplo, los cristianos siguen adorando al mismo Dios, siguen adorando al mismo Dios, vaya. No quiere decir que ellos no se vayan a salvar, como tú dices. Yo sí creo, no creo, yo sé que en la infinita misericordia de Cristo, como quiera, está en sus planes, su salvación. De hecho, me acordé mucho, no sé si supiste o viste esta audiencia donde un niño estaba llorando y estaba el Papa Francisco y le dice pero ¿qué pasa? Ya le dice que su papá no era católico o creo que era ateo. Le dijo que su papá era ateo, pero bautizó a sus 3 hijos. Sí. Y si él iba a ir al cielo. Y que le dijo el Papa Francisco, pues si tu papá era bueno, pues ahí está la respuesta. Y ya el niño ya llorando, ¿no? Se me hizo muy lindo. Oye, pero muchísima gente lo atacó al Papa, ¿eh? Sí, como, ¿cómo crees? O sea, se tenía que bautizar, no se bautizó. Yo le llamo una tendencia, no creo que no lo he platicado con nadie, quizá contigo alguna vez, pero yo le llamo la tendencia de los fariseos modernos. Claro. O sea, ¿cómo eran los fariseos en aquel entonces? Seguían al pie de la letra la ley y no había manera en que les trataras de hacer entender lo que se trataba de decir, ¿no? O sea, es triste incluso para el pueblo judío actualmente, aún siguen negando muchas veces de Jesús, que era el Mesías, porque ellos siguen esperando la reconstrucción de su templo. Ellos esperan a un líder que los libere, que les dé su tierra y es como, se quedaron en justo. Y ahora los fariseos modernos también están dentro de la iglesia y muchas veces nosotros somos esos fariseos modernos, ¿no? O sea, somos muy prejuiciosos, somos muy tal y por ejemplo, en estos casos, yo le hacía muchas preguntas en modo debate a Maple, le llamo a mi chat GPT. Maple. Sí, okay. Y le digo, a ver, si entonces no necesitamos el bautismo para ser salvados, porque siempre hay un camino salvífico, ¿cómo está el punto de partida? Entonces, ¿por qué necesitamos el bautismo? Y es cierto, o sea, llegas a un punto de ningunear los sacramentos y aunque los recibes a veces, los ninguneas. O sea, ¿cuántas personas bautizadas actualmente que ya dices, ya la hice, ya me bauticé? Sí. Y ahí muere. Y no vives una vida de gracia y no vives una vida cerca de la iglesia, no vives en oración. Sí, claro, no son como elementos que son, o sea, no es magia, vaya. Exacto. Pero si tú no te bautizaste, tú estás mal. Es como... Sí, claro. Y tampoco lo veo... O sea, es peligroso, es muy peligroso. Pero es más peligroso porque estamos ahorita actualmente en una sociedad que está buscando siempre tener la razón. Ok. O sea, ya nadie lucha por decir la verdad o no. Ya luchas por tener la razón. Sí. Aunque no sea verdad, tú quieres tener la razón. Y la mayoría... Métete a Twitter un ratito y la mayoría de las funas, la mayoría de las cosas es porque tu ideología la quieres sobreponer o tus ideales los quieres sobreponer ante los de los otros. En todo aspecto, político, deportivo, agárrate el tema que quieras y siempre es alguien que quiere ningunearte porque según él tiene la razón. Sí. Es la pelea eterna de ateos contra cristianos porque ninguno de los dos entiende cuál es su posición. Es la pelea de géneros. Deportes, de géneros, sí. En todo sentido, todos quieren tener la razón. Y es un problema grande porque ahí es donde se está sobreponiendo el ego. Sí, ¿no? yo digo que la sociedad debe ser uno de los pecados más grandes que tenemos, ¿no? Sí. El alter ego. Sí. Pero ahí al menos volviendo ya como rescatando la pregunta, si ahí yo veo mi misión en mi trabajo espiritual, ¿no? O sea, no quiero convertir a mis chicos, o sea, no quiero convertirlos de que el día de mañana, y fui a la iglesia. Pero si logro sembrar una inquietud, es como, señor, es que, ahí está un pez, ahí van 2 peces, señor, 3 peces, 10 peces. Al final del día, ¿no? era el trabajo de Cristo, o sea, él sembraba él, como yo recuerdo, ¿no? Esto de que decía, deja y todo y sígueme, pero no te decía, vas a dejar todo y vas a seguir. Exacto. O sea, no era una obligación, él sabía que las personas eran libres de seguirlo o no seguirlo. Sí, al final depositaba esa
inquietud y la gente lo seguía. Y fíjate que me gustaba cómo lo representó Chosen en su primera temporada con Nicodemo. Todo el mundo me habla de Chosen, no la he visto, pero la voy a ver. Es increíble. Mil recomendado, igual, misma recomendación a todas las personas. No es una mala serie porque porque el director sea protestante. La verdad es que se basa mucho en aspectos teológicos bíblicos reconocidos. Como Proyecto Biblia. O sea que sí, y como todo, es una serie, es una dramatización, es una representación, no quiere decir que es la verdad absoluta, pero es una linda manera de ver ciertos aspectos importantes de cómo lo podemos interpretar. Es como lo que hace el magisterio, ¿no? Interpreta lo que es la escritura junto a la tradición y ahora sí, esta es la verdad que consideramos doctrinal, ¿no? Hace exactamente lo mismo. Es muy ecuménica la serie, entonces no se mete en perdóname, temas. ¿qué es ecuménico? Ecumenismo es como esa unión que nos une a todos los cristianos independientemente de nuestra rama, ¿no? O sea, protestantes, lo mismo que decía hace ratito, Ya. todos seguimos a un solo Dios. Sí. Todos reconocemos a Cristo, por eso somos cristianos antes que católicos, cristianos antes que protestantes, cristianos antes que testigos de Jehová. Ese es el ecumenismo, ¿no? Ya, ok. Igual puede llegar a tener ciertos problemas, ciertos matices si no los reconoces, pero en general la serie es muy buena. Y esa primera temporada de Nicodemo me encantaba porque justo a Nicodemo también le dijo, hey, ven, sígueme, deja todo. Y esa escena está bien linda cuando Nicodemo como que está a un paso de ir con ellos y se arrepiente y solo les Es el que deja tenía dinero. mucho... Era el fariseo que tenía muchas propiedades. El maestro, pues no tenía tantas propiedades, pero estaba bien posicionado en el Sanedrín, el maestro Nicodemo. Entonces, pues sí, Jesús le dice, ven, sígueme, y Nicodemo ya iba y se echó para atrás en el último momento. Y me gusta mucho cómo representan a Jesús de que estuviste tan cerca y pues ya se va. No es una obligación, ¿verdad? Dios no obliga a nadie, pero sí, justo, al menos esa es la labor que yo trato de hacer en mi trabajo, ¿no? De que en libertad, las veces que me quieras platicar conmigo sobre Dios, pues yo te voy a platicar con un chorro de gusto. Claro, pero no terminas de ser privado, ¿no? De que... Ay, sí, nada más es mío, pecador, hasta para allá. Y bueno, volviendo a lo que estabas platicando acerca de la ley, ¿no? De los nuevos fariseos. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Hasta qué punto ya estamos como... O sea, ¿hasta qué punto un católico cruza una raya sobre la ley? O sea, sobre las variables universales. ¿Me explico? Sí. Es que es una línea bien delgada, pero en lo personal yo lo pudiese representar cuando dejas de ser misericordioso. Ok. Y entendamos misericordia como este complemento de misericordia y justicia. No puedes ser misericordioso y no ser justo al mismo tiempo y viceversa. No puedes ser justo y no ser misericordioso. Van de la mano, van llenos. Y me gusta mucho cómo representa, por ejemplo, Dios así se presenta, ¿no? Soy misericordioso y lento para la ira. Uh-huh. Se presenta así Dios, ¿no? Y cuando lo entiendes bíblicamente, qué significa el ser lento para la ira y cómo Dios hace presente su justicia en la humanidad, que ese es otro tabú, ¿no? De la gente mayor sobre todo, de que Dios te va a castigar. Y la verdad es que no, Dios no castiga, simplemente su justicia, su enojo, su ira se representa con esa justicia de hacerte, ¿cómo se dice? Ponerte enfrente de tu pecado. ¿Qué quiere decir esto a palabras simples? Te vas a enfrentar a tus consecuencias. O sea, si yo el día de hoy le pego a un señor ahí afuera porque quiero, y el día de mañana yo voy pasando y se me vienen 10 personas que eran familiares de ese señor y me pegan, ¿yo voy a decir que Dios me castigó o es karma o simplemente me estoy enfrentando a mis consecuencias? Esa es la ira de Dios. Y lo vemos con el faraón, por ejemplo. Con el faraón que veía esto de que endureció su corazón, endureció su corazón. La verdad es que el faraón en todo momento tuvo esa oportunidad de echarse para atrás, ¿no? De decir, ya los libero. Y ahí estuvo insistiéndole. Que dijo, no me vas a ganar. Y llegó un punto de no retorno. Eso lo leía también lo escuchaba en otro podcast llegó el punto del faraón en que ya no tuvo retorno. Okay. Y ya fue cuando Dios ya, no que se rinda, sino que ya simplemente, así como los demonios, Jesús es muy duro con ellos porque sabe que no van a volver, porque ya lo rechazaron absolutamente, ¿no?
Por eso es duro con ellos. No es cruel, es duro. Simplemente es de que cállate, no los deja hablar, los expulsa, no habla con ellos, literal. Porque sabe que no hay redención para ellos. Ya están en el otro puesto. Pasó lo mismo con el faraón, ¿no? El faraón llegó a un punto de no retorno. O sea, si te fijas en las primeras plagas, ningún momento se menciona de endureció su corazón. Llegó un punto de no retorno, como a la sexta, séptima plaga, no me acuerdo bien. Y ya es donde empezamos a leer el endureceré su corazón. Porque ya no hay retorno del faraón. ¿Y qué se refería con endureceré su corazón? Sí, o sea... Ya no voy a pelear porque entienda la... Sí, yo lo interpreto y más o menos lo interpreto como algunos sacerdotes, que yo lo interpreto como ese momento en el que el faraón, justo, Dios ya no pelea por salvarlo, porque obviamente su hijo lo amaba, lo ama, pero ya no iba a poder salvarlo porque el faraón así lo decidió, no porque él no quisiera. Uh-huh. Y en ese ya no puedo hacer mucho por ti, yo voy a usar tu maldad para un bien mayor, ¿sí? Como pasa con, por ejemplo, las posesiones demoníacas, ¿no? Cuando entiendes cómo es que Dios permite el mal y por qué Dios las permite, es porque justo ya no hay salvación para los demonios, pero los voy a usar para un plan salvífico mayor, ¿no? Sí, que digo, eso ya es un poquito como demonología sí, o angelología, sí. Pero tengo entendido que los ángeles también tienen libre albedrío y ellos decidieron también... Exactamente, rechazarlo en su periodo de prueba. Los demonios siguen siendo espíritus angélicos malaventurados, ¿verdad? Sí, Entonces sí. Que aborrecen al humano porque es creación de Dios y dicen, pues como que a él lo tienes en un pedestal. Por así decirlo. La verdad esto ya sale un poquito como de lo doctrinal, pero en diferentes interpretaciones que he visto teológicas de diversas ramas, me gusta mucho una que dice que obviamente los ángeles espiritualmente pues son superiores, ¿no? Son seres espirituales que el espíritu es más que lo físico, ¿no? El plano en el que estamos. Sin embargo, nuestra alma, que sí es espiritual, tiene algo muy peculiar que ningún tipo de alma tiene. Ni los animales ni los espíritus angélicos la tienen, que es esta unión con el Espíritu de Dios. Ese aliento de vida en que se hace la mezcla entre el alma humana y el Espíritu de Dios es una esencia única. Es tan única que no la tiene ningún otro ser en el universo. Entonces, por eso es una interpretación, vuelvo a lo mismo. Los ángeles que cayeron, que rechazaron en su periodo de prueba, fue por egoísmo o fue por soberbia de querer ser superiores al humano, pero no soportaban que fueran tan únicos. Es como, ¿por qué los eligió a Dios? ¿Por qué los eligió Dios a ellos si nosotros somos los superiores? Sí, claro. Algo así. Me gustó la interpretación y está lindo, ¿no? Pero sigue siendo igual una interpretación que en mi filosofía le sigo tratando de dar vueltas al asunto, ¿no? Está muy padre toda esa interpretación. ¿Te gusta mucho la filosofía? Me gusta mucho la filosofía y la teología. O sea, es diferente. Filosofía y teología sí, totalmente. No hay filosofía teológica. No. Okay. Se complementan. O sea, de la filosofía al final vienen haciendo la teología, ¿no? Ok. Esta razón de ser de cosas. Por ejemplo, ahí la filosofía tiene muchas ramas, ¿no? La filosofía moral, la filosofía clásica, aristotélica. De hecho, por ejemplo, en el seminario, por eso son dos como secciones apartes, ¿no? Primero estudian filosofía y después estudian teología. Yeah. Primero tratamos de entender la comprensión humana para después tratar de entender estas verdades de Dios, ¿no? Y la verdad es que es todo un caminar, ¿no? Está muy padre. Cuando ya las vas complementando una y la otra, igual no soy profesional en ninguna de las dos. Simplemente soy muy apasionado en ambas y ahí vamos empapándonos poquito a poquito. Es amateur de la filosofía. Sí. Pero, o sea, igual un amateur en filosofía o un aficionado de filosofía, pues va más allá. Pero, una persona que no es filosófica. Pero dependerá mucho la rama. Por ejemplo, ahí veo gente que va empezando en la filosofía o en la teología y se siente rusarín luego y quiere ponerse a soltar argumentos bien disparatados. A mí algo que me gusta mucho y de lo que me siento muy orgulloso es que para yo dar un tema, primero necesito comprenderlo al 100% yo. Y ahí ya yo le puedo sacar miles de ejemplos, hablártelos como si te estuviera explicando de qué está hecho un celular. En modos así de que en palabras súper simples que tú lo entiendas. Y a mí me gusta mucho desbaratar cualquier tema por más profundo que se sienta.
Y al momento de yo darle un sentido en mi cabeza razonado, yo ya puedo darlo a cualquier persona, a un niño, a sus palabras, ¿no? A un adolescente, a sus palabras. Ese fue mi trabajo, por ejemplo, con los temas de teología moral en la región, que obviamente son complicados de dar, ¿no? Entender. Pero cuando los haces a sus palabras, a su más o menos entendimiento, pues justo se hace muy... No es necesario decir palabras rebuscadas, vaya. Y ahorita que estás en eso, ¿cuáles son las últimas incógnitas que has tenido y que has estudiado en cuestión filosófica? Últimamente me he metido muy denso a la escatología. Está muy padre esa... Sí, he estado metiendo... Digo, ya he comprendido muchas cosas sobre el pecado, sobre el purgatorio, iglesia triunfante, caminante purgante, juicio personal. La diferencia entre juicio personal, juicio final, todo esto es lo que más me he metido. Pero sí, ahorita he estado metiéndome mucho a este tema de la Nueva Jerusalén, o sea, tratando de entender cómo será, cómo la vamos a vivir. Ya logré darle un razonamiento, pero hay mucho que caminar, ¿no? Ahorita he estado leyendo también los libros de Santa Faustina. Bueno, no los libros, las visiones de Santa Faustina. ¿Santa Faustina de Kowalski? Sí, que es la que tuvo las visiones del purgatorio, del purgatorio, del cielo, del infierno. Está muy, muy, muy interesante. Y otro punto donde me he estado metiendo mucho es la teología tomista, Santo Tomás de Aquino. La suma teológica, pero esa sí todavía la siento muy, muy complicada. Está en otro nivel. Ahí vamos. Que ahora que estás, o sea, que estás muy metido como en lo que han escrito varios santos, es una pregunta muy auténtica que me hago yo, pero nunca en los escritos entre santos se contraponen con algo, o sea, meramente teológico, no sé si me explico. No. O sea, como que todos van por la misma línea. Todos van por la misma línea. Obviamente, santos antes de Santo Tomás de Aquino sí iban como que lo interpretaban un poquito diferente, ¿no? Llega Santo Tomás de Aquino, le arroja al mundo la suma teológica y transformó a el razonamiento de la iglesia para siempre, ¿no? Y de ahí, fíjate que la mayoría de los santos, al menos que veo por ahí de Santo Tomás, de los que han venido hacia acá, ya van un poquito más encarrilados, ¿no? Pero sí, ahorita me he estado metiendo como en esos temas y me han encantado. Está muy cool. A ver, tíranos un facto o dos factos que tengas. Mira, el último que estudié así como más o menos una horita fue el juicio personal y el juicio final, ¿no? Okay. La diferencia. Porque sí, muchas personas piensan que... Bueno, no es que piensen, no voy a decir verdades, voy a decir lo que he estado estudiando, ¿no? Sí. Ya vendrá algún otro teológico que diga. Igual, entre teólogos es muy normal que se contrapongan, ¿eh? No me considero teólogo, o sea, simplemente estoy dando lo que he estudiado, ¿no? Pero en teólogos también hay muchos... Sí, no, digo, además para poder entender como lo que explicas cuando dices no soy el experto en la materia, es como una persona que le gusta mucho las carreras y habla de Fórmula 1. Exacto, sí. Justo. Y se entiende, o sea, no estás diciendo... gente más experta que otra, pero sigue sin ser el profesional, ¿no? No estás corriendo. Claro. Vuelvo al mismo punto. Por ejemplo, en el juicio personal, pues perdóname. Muchas personas pensamos que cuando sea el juicio final, los que estén vivos, así tal cual, se van a ir a la Nueva Jerusalén, los que sean salvos y los que no, al infierno, ¿no? El arrebato, ¿lo has escuchado sobre el arrebato? ¿Me suena? Que Dios juzgará a vivos y muertos. Ajá. Los muertos los va a resucitar y a los vivos pues los va a arrebatar, ¿no? Sí. Y eso está un poquito contrapuesto. No es posible porque el humano, cuando recién llegó Adán y Eva, que venían en santidad y en justicia original, ellos sí tranquilamente podían ser arrebatados y así tal cual, de un segundo a otro, ya estar disfrutando de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían esa santidad original. Sin embargo, gracias al pecado original y a la caída, a ese periodo de prueba en que Adán y Eva, pues sí, fueron en contra de la misión y la vocación que Dios les había impregnado, de ahí toda la humanidad quedó marcada de raíz, ¿no? El pecado. Es por el pecado que nosotros no podemos ser, nuestro mismo ser y nuestra misma materia no puede ser salvada de así tan inmediato. Tendremos que morir
para ser resucitados. Y esto es importante, el paso, la Pascua. La diferencia entre juicio personal, ahora sí, entre juicio final, es que en el juicio personal tu alma se desprende de tu cuerpo y tu alma va directo a su juicio personal. Ok. No Dios te lleva al juicio personal, no va un verdugo, no va a Caronte y te lleva al tu juicio personal. El alma misma va directo a ser juzgada. Sí, que es más o menos lo que, bueno, ese sí yo traía un poquito esa idea que yo no sabía eso del juicio personal, pero que sí es el alma la que se arroja al fuego purgante porque no se siente digna de estar Exactamente. frente a Dios. Sí, sí, Okay. sí. Igual, para los que no están, el cielo es básicamente ese estado donde todos vamos a estar disfrutando de la presencia de Dios, los unos con los otros, en comunión, en unión, en adoración. No habrá tiempo ni preocupaciones ni nada. O sea, será un eterno gozo de adoración. Qué hermoso, ¿no? Es la recompensa que todos vamos a tener. Para todos es la misma recompensa, sin embargo, todos la viviremos según lo que somos. Me gustaba mucho un ejemplo del vaso, ¿no? Del vaso. Del vaso. Ese ejemplo es una chulada. Todos somos un vaso y cuando estemos en el cielo, si Dios así nos lo permite y somos salvos, estaremos en el cielo con nuestro vaso lleno. Sin embargo, cada quien será un vaso de diferente tamaño. El que vivió una vida de eterna conversión, de sufrimiento, de agonía y aún así decidió vivir los valores del evangelio, pues va a ser un tinaco, ¿sabes? Un rotoplas. Y va a estar hasta el tope. En cambio, sí. Una persona que pues quizá no hizo tantos méritos, pero aún así le echó muchas ganas y tal, pues va a ser un vasito normal de vidrio lleno. Pero nadie va a querer ser más lleno porque literal ya no te cabe ni una gota más. Sí. O sea, ya estás lleno. Y no va a haber envidia tampoco porque pues todos estamos llenos. O sea, sí, me explico. Entonces es algo hermoso. Sí, es muy bonita forma de verlo. Sí, el purgatorio es esta agonía gozosa. Sí. Porque tú estás sufriendo, sí, porque no estás con Dios. Pero estás feliz porque sabes que vas a ir con Dios cuando te limpies. Es esa alma sucia que llega con Dios con su pena, con la culpa. Y pues obviamente le da como vergüencita, ¿no? Y prefiere limpiarse primero. Y pues van a estar las almas en el infierno, que pues es justo este lugar en donde no es otra cosa más que la desolación eterna. La desolación eterna y no porque Dios así lo quiera, sino porque el alma así lo decidió. Él en vida así lo decidió. Decidió rechazar a Dios en todo momento. Y ese es el dolor. Y me gusta esta frase, es el dolor, es la agonía y es la desesperación. Porque sabes que alguien te ama hasta el extremo y tú no quieres que te ame. Y duele, arde. Está fuertísima esa frase, ¿no? Entonces, esa es la escatología. Y ahora el juicio personal, pues es esa alma yendo a su juicio, diciendo, a ver a dónde voy. Rechazo a Dios, quiero estar con Dios o sigo un poquito sucio y primero me limpio, ¿no? La diferencia con el juicio final, el juicio personal no va a cambiar. No es como que el alma, oye, ya te había tocado purgatorio, pero no, ya fuiste ya a infierno. No. Simplemente que ahora va a ser un juicio, el mismo juicio que tu personal, pero ahora con tu cuerpo. Tu alma va a buscar a su cuerpo porque lo va a reconocer, lo reconoce la huella de tu cuerpo y con todo tu cuerpo glorificado va a ir a su juicio final. Y va a ir al mismo destino de su juicio personal, pero ahora ya en una complexión. Recordemos que el humano es una trinidad: mente, cuerpo y espíritu o alma, ¿no? Entonces, todo se complementa. Cuando el alma solamente sale, solo es una parte. Está viviendo ya una dicha gozosa, pero no en su perfección. Sí. Será perfecto hasta que se una de nuevo su trinidad: mente, cuerpo y espíritu. Y supongo que el ejemplo más perfecto que tenemos de ese cuerpo glorificado es Cristo. Él ya estaba en ese estado que nosotros algún día vamos a tener. Exacto. No me toques. Aún le dice a las Marías, no me toquen. No he llegado todavía con el Padre. Ese cuerpo glorificado, porque sí, cuando Jesús fue crucificado y fue cuando fue enterrado, él estaba lleno de cicatrices. Porque mucha gente piensa eso, que seremos resucitados con nuestro cuerpo como está. Sí. O sea, imagínate los que murieron hace milenios. Pues
ya son polvito, ¿no? Ya ni existirá su cuerpo. En cuestión biológica, me imagino, es como está escrito tu ADN, ¿no? Exactamente. Tal cual como está la escrito. huella del cuerpo, exactamente. Sí. Entonces, seremos levantados entre los muertos con un cuerpo glorificado, justamente la Pascua. Y me gusta mucho esta canción, la cantamos en nuestra comunidad de Santa Tere. Si tenemos que morir en Cristo, entonces renaceremos en Él. Me gusta mucho esa frase porque representa la Pascua de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cuando una persona fallece, no sé si has vivido alguna liturgia de algún difunto, se dice que ya está viviendo su Pascua. Okay. Sí, ya está cerca de su Pascua. ¿Por qué? Porque ya está esperando la resurrección. Él no se va a quedar muerto para siempre. Él está esperando ya su resurrección. No será porque como ya su alma no existe, para su alma no existe el tiempo, ya en su plano no existe el tiempo, el día que llegue en un tiempo ya humano, será el momento de su Pascua, ¿no? Para nosotros el tiempo humano de Cristo fueron 3 días. Pero realmente en su plano no existía el tiempo. Sí. Él hizo lo que tenía que hacer, descendió al Seol, salvó al alma de los justos, elevó el alma de los justos y... ¿Sabes? Sí, es todo un tema impresionante, una chulada la escatología. De hecho, o sea, me acaba de pasar algo que nunca me había pasado. O sea, un pensamiento que se me hace muy bonito. De estos destellos que tienes cuando se acrecenta tu fe, que dices, creo más en Dios por esto. Cuando te platicaba ahorita lo del ADN. O sea, biológicamente hablando, hay una escritura de cómo debe ser tu cuerpo perfecto, ¿no? Única, irrepetible, incluso ni los gemelos se repiten. Y eso me llena tanto de esperanza. Porque, digo, mi fe, yo considero que tengo mucha fe a Dios. Pero esos pequeños destellos que te hacen ver que dices, sí hay un Dios, definitivamente lo hay, porque hay una escritura tal cual de cómo debe ser tu cuerpo, y a lo mejor ahorita no somos eso. Y a lo mejor el humano va a querer, en la ciencia y en la biología, mejorar lo más posible, pero no va a llegar a ese punto tan perfecto como algún día lo vamos a hacer. Y ese ADN a mí me da la certeza de que Dios existe. Sí, totalmente. Créeme que a mí también me pasa cada vez que enfrento algún debate o alguna duda. Por eso ponía como en el formulario que nos compartías como, me encanta estar incómodo de mi fe. Claro. O sea, y no es una incomodidad de que no me gusta. O sea, me encanta, estoy 100% convencido. Pero es una incomodidad primero en que obviamente el pecado y ahí voy luchando contra mi pecado. Y la otra en que hay un chorro que aprender todavía y me encanta estar inquieto, ¿no? Sí. Wow, ese es creo que el más lindo así rápido. Y otro estaba leyendo la Biblia y ese fuiste tú el que me causaste la ganas de debatir porque me acordé hace poquito de ti. Yo le di un tema al SR pues cuando iban iniciando este semestre en su retiro. Ajá. Les hablaba de teología moral y llegaba este comentario, ¿no? De la entrega de Jesús fue un acto suicida. Sí. Y yo les decía, la verdad es que muchos teólogos comparten que Jesús no quería morir. No, claro, no quería. Y justo, ¿no? Me lo debatías al final y yo te decía, no, o sea, no, es que en realidad Jesús no venía a morir. O sea, su humanidad no venía a morir. Él no quería hacerlo, ¿no? Y vemos en el Getsemaní, aparte esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su humanidad le aclamaba que no quería morir. Sin embargo, él se ofrece en voluntad, en un acto libre, perfecto y humano, pero divino, de entregarse, ¿no? No por destino, no porque así estaba escrito, no. Es un acto totalmente pleno de libertad. Con miedo, sí, pero con esperanza de que él confía en que el plan de su Padre, el plan de Dios, es mucho más grande que su propia humanidad. Entonces, ese también era el otro punto que trataba de entenderlo un poquito más conceptualmente y atacarlo con la traición de Judas y cómo es que Judas entraba en el plan salvífico y ya ves que muchas personas piensan que porque así tenía que ser, Judas está salvo. Como que Judas nació para ese destino. Y la realidad es que no, Jesús lo quiso salvar toda su vida y Judas tuvo toda la oportunidad de decir no lo voy a entregar y pues al final lo rechazó, ¿no? Esto ya es meramente mi interpretación, sin afán de decir que es la verdad, pero yo lo veo como, sí estaba escrito que el Hijo del Hombre tenía que morir. No específicamente cómo tenía que morir, ¿no? Sí. Sí. Sí, y no, y hay escrituras que sí hablan de una traición, de
las monedas, de todo, ¿no? Ujú. Pero en realidad, Judas seguía siendo libre. O sea, nadie le puso una pistola. Jesús no le dijo en ningún momento, oye, tú probablemente me vayas a entregar. No, la verdad es que Jesús conocía perfectamente el corazón de Judas y sabía que así iba a ser de todas formas, pero él intentaba salvarlo, me explico. Sí. Y a mí me encanta esta parte de... Yo creo que algo que le dolió mucho a Jesús fue no poder, en su humanidad, no en su divinidad, obviamente, en su humanidad, pues saber que no pudo salvar a Judas, ¿no? Y no porque él no pudiese, sino porque Jesús no va a salvar a nadie si no es decisión en su libertad, ¿no? Por más que Jesús te diga, ven conmigo si tú no quieres ir, él no te va a obligar. Pasó lo mismo con Judas, ¿no? Judas no lo siguió porque quisiera salvarse, Judas lo siguió porque él esperaba fama, poder, riqueza, y cuando no la vio, pues entró en desesperación. ¿Sabes qué? No sé si has visto la teoría del Big Bang. Uh-huh. Es que algo tenía que ver con eso, con Judas y Jesús, pero ya se me fue. Algo muy lindo, bueno, no, sí, algo un poquito como interesante de todo este tema que estamos hablando, también es importante como... Ya me acordé. A Perdón. ver, dímelo antes. ¿No de se te que olvida a ti? No, creo que Ok. no. Que estaba hablando Sheldon y le dice a Amy, es Amy, ¿no? Su novia. Sí. Que vieron la película, su película favorita, que era la película de Indiana Jones. Y entonces dice esta Amy, me gustó mucho la película, pero a pesar de la falta narrativa tan grande que tenía. Dice Sheldon, ¿cómo que la falta narrativa? Le dice, sí, pones o quitas a Indiana Jones, como quieras, hubiera pasado lo mismo. Y se queda así como que, ala. Y ahorita yo estaba pensando, pones o quitas a Judas, Jesús hubiera sido, o sea, lo hubieran como quiera asesinado. Ya lo estaban buscando, sí, eventualmente. Digo, nada más como que me quedé con ese pensamiento de que sí, realmente Judas sí pudo haberse salvado. Sí, pero de todas formas creo que esta parte de cómo lo interpretan los evangelistas, sí, es importante mencionarlo, que quizá lo interpretan así como en esta parte, ya ves que lo mencionan en varias partes, porque así estaba escrito, porque se tenía que cumplir la escritura donde decía, casi en las 4 pasiones, donde que lo mencionan los 4, se escucha, se lee esto, ¿no? De que como estaba en la escritura, Jesús hizo esto, ¿no? Pero realmente creo que es la manera de ellos de decir, de tratar de entregarle a los no creyentes de aquellos tiempos, a los quienes iban dirigidos los evangelios, como para que les hiciera sentido todo, ¿no? Porque pues los judíos así eran, ¿no? Si no estaba en la escritura original, no me importa. Sí. Y sí, creo que era su manera, pero en realidad vuelvo a lo mismo, la humanidad de Jesús le rogaba no morir, ¿verdad? Pero él al final, y no, por eso no se puede considerar un acto suicida, porque él no es como que se haya arrojado sabiendo que lo van a matar. Su humanidad al final no le permitía saber si lo iban a matar o no, pero él iba con la completa voluntad de dar la vida por sus amigos, ¿no? Voluntariamente, y no, normalmente el suicidio es en un acto de desesperación, ¿no? En un acto de tortura interna, de ya... Sí, como padre, el padre que dio la vida por un preso en tiempos de... no me acuerdo en qué tiempos, pero que estaban presos y que el preso tenía familia y creo que los iban a tener por horas sin comida, hasta morir de hambre. Y entonces él da la vida por ese preso. Justo, o sea... No es como que el padre quisiera... Exactamente. Morir. Fue un acto de entrega voluntaria y no en desesperación de que, ay, no hay otra, no. Y justo me encanta esta representación del abrazar la cruz. Yo soy me encanta el apostolado de la cruz, de esta espiritualidad de la cruz. Ánimo firme. Ánimo firme, viva la cruz. Y me encanta esta reflexión de que Jesús no abraza su cruz con pues ya ni modo, ya me tocó. Como muchas personas podemos creer, ¿no? De que cuando uno está enfermo, cuando uno está triste, cuando uno le está pasando algo malo, cuando están hablando mal de uno, pues uno puede decir, no, pues abrazo mi cruz, pero a veces es un acto de ya, ni modo. Que sea lo que venga, ¿no, Dios? No. Tiene que ser en un acto de abrazar la cruz con amor, no con desolación. Abrazar la cruz con la esperanza de que es en un plan misterioso que Dios tiene para contigo, ¿no? Y venga, la acepto con mucho amor y con mucha esperanza de que lo que tú me estás poniendo a prueba el día de hoy va a ser mucho mejor mañana. Entonces, sí, así Jesús se entrega, no en desolación, se entrega en esperanza. Sí. Y es que pues ahorita está bien tergiversado, o sea, lo que
lo que se piensa lo que es el amor, ¿no? De que, es que el amor se siente siempre bien y el amor siempre es bonito. Igual tampoco se trata de romantizar el sufrimiento. A veces, muchas veces, y ese es el otro lado del cristiano, ¿no? Que a veces el cristiano, los más radicales, por ejemplo, llegaba una época de la historia de la iglesia en la que los más radicales de los cristianos se flagelaban, se castigaban para sentir el dolor de su pecado. Y no, o sea, tampoco es romantizar el sufrimiento, o sea, Dios no quiere que suframos. El sufrimiento viene a raíces de las consecuencias de nuestros actos, viene a raíz del pecado, y vuelvo al mismo ejemplo de los demonios, vuelvo al mismo ejemplo del faraón. Dios utiliza el sufrimiento, ya que está ahí, pues bueno, lo voy a utilizar en pro de que esa persona se salve, en pro de que más personas se salven con ella, ¿no? No es que Dios lo quiera, no hay que romantizar tampoco el sufrimiento, pero tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? Es parte de la humanidad, no porque Dios así lo quiera, sino porque es nuestra libertad. Sería como, hay sufrimiento, va a llegar, no lo tienes que buscar para que sea como romántico el amor, ¿no? De que sí, voy a buscar el sufrimiento porque Dios me manda a sufrir. Sino, eventualmente, pues vivimos en... Partes de la prueba de ser humanos. Yo creo que en tres palabras, bueno, en tres como momentos para mí, o sea, lo que yo entiendo que dices es, vive en plenitud, va a haber sufrimiento, pero no lo busques. Entonces, más o menos es como... Y cuando llegue, abrázalo. Ajá. Abraza la cruz y no en un acto de ni modo, en un acto de pleno amor, de plena voluntad, de me entrego hasta ante esta prueba, señores. Es al menos la vida que yo he estado tratando de tomar, ¿no? Me han pasado un chorro de cosas, y en cada una, y ahorita más que nunca, cada que me pasa algo es, venga, Señor, le damos con todo, duele, pero hay que abrazar la cruz. Esa es la cruz que uno sostiene, ¿no? Esa es la cruz que uno vive con un chingo de amor. Ay, disculpen la palabra, pero con un chorro de amor. No, hombre, no hay tema. O sea, aquí en el podcast que quiero hacer referencia, que la verdad me encantaba o sea, estoy escuchando ese podcast, me gusta mucho, se llama Testigos. No sé si lo has escuchado. Sí. ¿Cómo lo detuvieron? Pero bueno, ellos sabrán por qué. Pero estaba muy padre. Y sí dicen que es de que buscan que sea una conversación sin filtro. Sin filtro. De hecho... Sí, no, igual, fíjate, también es algo que he trabajado mucho. Yo era soy todavía muy mal palabrado, ¿no? Pero en realidad es algo que también uno trabaja mucho por el mismo hecho, ¿no? De que uno va transformando su vida con todo lo que le pasa y va diciendo, hey, pues hay que ir como buscando siempre ser mejor, no por aparentar, no por ser no, por bien de uno. Y eso es justo, es algo que también uno va trabajando con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Oye, entre los temas que querías platicar también, platicabas que querías hablar de la música. Sí. Un tema que te apasiona mucho. Sí. Desde que yo te conozco siempre has tocado y luego de repente te pasa como un flow. Que te pasa como esta película que... Soul, ¿no? Que estás en tu estado de flow y te vas. Yaceando. Ándale, yaceando en el momento. Platícanos un poquito de eso y cómo esa pasión que tienes también te ha ayudado en tu vida espiritual. Sí, la verdad es que sí. Creo que mi carisma más grande, aparte de los temas y eso que me invitan mucho, y gracias por ello, la verdad me encanta dar temas, es como mi parte de vocación maeto que siempre quise ser, tratando de echarle ganas. Y el otro lado es la música, ¿no? Para mí, yo no cantaba. Yo estoy en la iglesia desde que era niño, ¿no? Desde que tengo memoria. Y en el coro entré a los 9 años. En la capilla de mi comunidad parroquial a la que pertenezco, que es San Rafael Arcángel, la capilla de Divina Providencia. La siguiente semana voy a cantar en una misa para recordar los viejos tiempos de la fiesta patronal. Qué bonito que me invitaran. Gracias, Pancho. Mañana grabamos allá. Ya, súper. Y fíjate que desde los 9 entré al coro. Me gustó mucho el coro de niños que había en aquel entonces, de Mateo. Él me enseñó a tocar guitarra. Lo básico, ¿no? Círculos. Y sí, bueno, sí, o sea, en guitarra, pues es estos acordes simples, ¿no? De secuencia de toda la escala natural, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Y de ahí no me salía.
Más o menos como a los 13, yo por azares me empezó a llamar la atención la comunidad de Santa Teresa de Ávila. No por la vida parroquial, me llamó la atención por el coro. En aquel entonces era el coro Génesis de jóvenes que don Fer Zapata, en paz descanse, era quien lo llevaba con sus hijos Mario y Fer, que también les mando un saludo. Mario es el que está ahorita Mario Zapata y Fer. Okay. Fer también está en GESE, ahorita ya no lo he visto mucho, pero también participa. Y Mario y su esposa Marlene son de GESE también. Y ahí entré. Mario me enseñó un chorro como de cositas. Indirectamente, tampoco es como que me ponía él de que, a ver, enséñame, ¿no? Pero indirectamente viéndolo me inspiraba como a ser mejor, ¿verdad? Y ya más o menos como hasta los 15 fue la primera vez que canté. No porque no cantara de niño, pero ya canté solo. O sea, sin que me lo pidieran en un coro, ¿verdad? Y fue como lindo, fue padre. Pero sí, no, musicalmente yo me salgo un chorro de la caja, no soy el músico tradicional. Me prendo y pero, canto en cursiva. Canto en cursiva. Pero igual, o sea, digo, me gustaría como echarte una flor. Yo pienso que hay personas que igual no saben cantar, o sea, porque pues yo creo que sí hay que saber cantar, pero otra vez tener la voz para cantar. Uh-huh. Tienes voz para cantar y cantas. Bueno, yo creo que actualmente una persona que no canta, pues considero que cantas muy bien. Sí, yo también considero lo mismo. Lo platicaba otro día con Victorino y me decía de que es que tú cantas. Y le digo, no, yo la verdad es que no canto bien. Y Victorino me dice, es que para las personas que quizá no sepan tanto de música, pues tú cantas bien, ¿no? Entonces le digo, sí, justo, o sea, ese es el clavo, ¿no? Una persona estudiada o con una voz virtuosa, quizás sin estudios, me escucha y dice, pues canta normal, o canta medio mal, ¿no? Mala técnica, lo que sea, ¿no? Pero para las personas normales, común corrientes, pues sí puedo decir de que, ese chavo canta muy bien, ¿no? Pero en realidad no me fijo mucho en eso, ¿no? Como todo humano, como pues a veces sí, de repente sí quiero sonar bien, sí quiero escuchar bien, me fijo mucho, pero créeme que los mejores momentos en la música que he tenido, en la música en la iglesia, es cuando no me fijo en si estoy cantando bien o mal o tal, sino que estoy tratando de transmitir un sentimiento. Esos son creo que los mejores momentos en los que de plano yo digo, ay, qué bonito soné, yo creo que ni era yo. Cuando me dejo llevar por el espíritu, ¿no? Me ha pasado muchas veces. De hecho, fíjate, esto te lo voy a decir mucho en confianza. Es mi manera de sentir a Dios muchas veces. Físicamente. Sí. Porque no tengo este don. Quizá porque no tengo la vida de oración que quisiese. Pero no tengo este don de sentir a Dios, no sé, en el silencio. Me desespero, ¿no? Disocio mucho cuando oro. Aún me falta mucha práctica en eso. A leer la Biblia, y como que se asemejan estos destellos, ¿no? De cuando entiendo y comprendo algo. Pero el momento pleno en donde más siento a Dios y donde yo me siento cerca de Dios es cuando estoy cantando, tocándole. Se me enchina la piel, donde siento la emoción así tan fuerte. Y no por el canto, sino porque algo en mí está conectando con Dios, ¿no? Sí. Y esos son mis momentos. En mis peores momentos, hay veces en que cantaba y tocaba y no lo sentía y yo decía, ay, me siento lejos de Dios. Y no conectaba y no me contaba. Es como mi termómetro. Sí. Sí, de decir, estoy cerquita, no estoy tanto, estoy más o menos. Es curioso. Pero sí, en general, al menos mi ministerio, porque yo lo considero mi ministerio de la música, últimamente también lo descuidé mucho por temas personales, pero es algo que siempre trato de llevar en donde pueda, ¿no? Siempre en cualquier grupo en el que estoy en tal, me hablan por dos cosas. Por un tema o por cantar en una misa o en una hora santa. No hay pierde de más. ¿Por qué? No soy el mejor en técnica, por ejemplo, en el movimiento. No soy el mejor en técnica. No soy el mejor en físico. No soy... pero intelectual, religioso y en las músicas, cualquiera me habla, ¿no? Pero la verdad que es muy lindo verse uno en el paso de los años y ver cómo ha crecido uno espiritualmente y así por la música. Y justo quería hablar contigo de la música también para dar un mensaje a todos
toda la gente, ¿no? Que canta y que toca. Por ejemplo, ahorita hay una banda súper que está sonando un chorro, creo que todos les han escuchado, Hakuna. Y entre es amada, es atacada por otro sector de la iglesia y así, ¿no? A mí en lo peculiar me encanta. Amo mucho Hakuna. Conozco a algunos miembros y esto lo digo desde todo el corazón, no lo digo con un afán de atacar ni por otra razón, pero sí hay que tener mucho cuidado de qué está haciendo nuestro ministerio de música en la iglesia, ¿no? Porque esto ya lo digo a manera general, no por Hakuna, la verdad es que no es un tema con ellos, pero le pasa mucho a muchos músicos católicos que llega un punto en el que no lo hacemos mucho por Dios, lo hacemos más por la música y se vuelve un tema, ¿no? Cuando ya empezamos a faltar un compromiso comunitario, a faltar un compromiso eclesial por tratar de beneficiar proyectos personales, ya se vuelve un problema, ¿no? Y lo vi en muchos ministerios, fíjate, o sea, en realidad por eso te decía, no con Hakuna y no. Gesed me encanta, ¿sabes por qué? Porque Gesed se ha mantenido fiel a su ministerio todo el tiempo. Son increíbles. De hecho, ahorita Gesed pues ya no es tan sonado, pero 2000, 2010, 2015, Gesed lo era todo, ¿eh? Tenía canciones, discos increíbles. Y aún así, siempre cada miembro de Gesed vive plenamente su vida parroquial, en su parroquia, y a la vez vive su ministerio, ¿no? Y si su parroquia les necesita, ahí va, ¿no? Y creo que ese es no por acá engrandecerlos, pero creo que esa es la meta de cualquier grupo de música o cualquier ministerio ministerio de música católica. O sea, sea individual, sea un grupo grande, siempre es a favor de la vida eclesial, ¿no? Fíjate que esa es una realidad que no solamente pasa en ministerios de música. Yo lo veo, por ejemplo, una persona que empieza a dar temas, ¿no? Y de repente dice, voy a ser conferencista. Y sí. Entonces, y no solamente, digo, no voy a meter el tema del dinero, no lo veo más por el dinero, sino más por la fama. Sí. O sea, que creo que el ego, que es lo que platicábamos ahorita. Y creo que, por ejemplo, el ejemplo más presente que podemos tener es que este proyecto se vuelva algo de lo cual yo me beneficie en mi ego, ¿no? De que, de repente veo por los seguidores, o solamente veo por tener mucha gente. Sí, o, hey, yo a ti, ciudadano promedio. Pues no es el punto, ¿no? Y creo que lo que tú comentas es algo que pasa en muchas cosas, en muchos proyectos, que si bien es una lucha muy, muy cañona, o sea, la fama siento que en todo aspecto nos pasó. Nos pasó dentro del movimiento en el que estábamos, que cuando estás en un punto en el que todo el mundo te ve, te puede cegar realmente el por qué estás ahí. Sí. Y siempre, digo, no sé si alguna vez te pasó a ti, pero yo personalmente siempre en mi mente decía, tú sabes por qué estás aquí. Trataba de no envolverme tanto en esa fama, lo voy a decir entre comillas, porque todo el mundo te saluda, porque todo el mundo te ve, todo el mundo te consulta. Digo, en Dios espero que haberlo logrado. Y también el haberme retirado es parte de eso, ¿no? De voy a dejar hasta este punto porque si me quedo más tiempo, y yo creo que eso es también de lo que la gente a veces no entiende. Y ayer lo platicábamos y yo. El discernimiento es sumamente importante, el tomar estas decisiones con Dios de hasta qué punto o hasta dónde. Sí. ¿Sabes? Y es que es un tema bien complejo, ¿sabes? Porque es el discernimiento y el acompañamiento. Claro. Algo, por ejemplo, que tiene Hakuna que me gusta mucho es que, por ejemplo, el Hakuna España lo he visto, no sé si aquí en México, en general, en las diócesis que existe Hakuna lo tengan, un acompañamiento espiritual de que el sacerdote los está acompañando todo el tiempo, ¿no? Creo que por el mismo carisma de Hakuna que se ha convertido más como en como un tipo de organización o de tipo de movimiento religioso, ya se desprende de una comunidad, ¿no? Me encanta que la vida sacramental la viven muchísimo. Al máximo. Sí, la viven al máximo. Pero aún así yo siento que llega un punto en el que no solo la música es la que puede tocar corazones.
creo que también el testimonio de iglesia lo toca. Y también, o sea, es un complemento de muchas cosas. Tu vida sacramental, sí. Tus dones, sí. Pero también esta conexión de los dos para el servicio. Yo siempre he pensado esto y creo que te lo he compartido muchas veces, que me encanta este paso del querigma vocacional, ¿no? De eres un don para los demás. Uh-huh. Tus dones se perfeccionan hasta el momento en que los pones al servicio. No vas a ser el mejor pintor si jamás has pintado para alguien. Sin esperar nada a cambio. Nunca vas a ser el mejor cantante si nunca lo vas a poner al servicio de algo. Sí, entonces creo yo eso es lo que muchas veces falta mucho en los músicos católicos. Y hay de todos, o sea, hay muchísimos. Por ejemplo, la música católica es muy poco vista. Claro. Muy, muy poco vista. ¿Por qué? Porque está este tabú de que la música católica es media sosa, aburrida, muy básica, muy clásica, muy vintage. Pues que igual siempre he tenido la duda de la diferencia entre, o si la hay o no la hay, entre canto y música. Es que el problema viene con la tradición muchas veces de la iglesia, ¿no? La tradición de la iglesia es la música sacra, es la que se sobrepone ante todas. Ok. La música sacra no acepta todos los instrumentos. Okay. De hecho, no permite ni siquiera guitarra. Y la música sacra es la que se utiliza en... pues se debiese... En el del rito. La verdad, sí, es la que se pide litúrgicamente, la música sacra, ¿no? De hecho... Pero no está, pues por ejemplo, un cantante católico no está encerrado en solamente cantar música sacra, sin embargo son dos ámbitos diferentes. Es que ese es el punto donde ahorita hay mucho conflicto. Okay. La mayoría de los músicos católicos tradicionalistas, pues sí, no, ellos es con órgano, violines, cello, algo muy, muy, muy operístico, ¿sabes? Muy clásico, muy sí. Clásico de los 1400, de los 1500, ¿no? Cuando escuchan así lo que eras, imagínate, hace poquito canté con Renata en una actividad de las cadenas, cantamos la fila de comunión. Y al final se me acercaron dos chicas en diferentes momentos y me dijeron, oye, ¿que no se supone que la fila no es litúrgica? Y yo, ok. Y ya le explicaba, ¿no? Que no necesariamente es porque tenga que ser de la manera en la que está tradicionalmente hablando. Hay un documento que explica que lo que pastoralmente hablando, lo que pastoralmente se acepte es lo correcto, que esto fue gracias al Concilio Vaticano II, que se empezó a meter la guitarra, que se empezó a meter el teclado, que la batería, que todo esto, ¿no? Pero y ya le explicaba que sí entraría como un canto litúrgico porque no habla más de otra cosa que de la comunión misma, ¿no? Sin embargo, sale de lo tradicionalista. Y de hecho por eso han atacado muchas veces a Hakuna, porque, o sea, canta cantos muy lindos que muchos no los considerarían litúrgicos. Y la verdad es que no todos lo son. La fila creo que es de las excepciones como muy puntuales que sí entraría. Los demás podrían entrar en devoción popular o cosas así, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es todo un concepto diferente. Pero a lo que voy es que sí, está este conflicto entre el crecimiento de la música católica porque está este sector tradicionalista conservador que no acepta música popular, ¿no? Que si lo escucha medio poperito, medio rockerito, uy, no, eso es pecado y eso está horrible. Y es como, ellos prefieren así un guitarrazo así muy loco y muy apenas. Y luego está el otro sector acá súper libertario, súper reformista, hablando de estos giros medio políticos que trataron de meter a la elección del Papa. Okay. Están estos reformistas locos que quieren hacerlo worship. O sea, que quieren hacer música worship. Que es música que nació de los protestantes, ¿no? Que es este tema donde tipo así muy loco, que le meten así un chorro de instrumentos para elevarse todos cantando y así. O sea que ya no se enfoca tanto en la letra, sino en el sentimiento que te va a hacer, ¿no? Exactamente, esa es la música worship, ¿no? Que digo, un paréntesis, y creo que ese es un tema que me gustaría en otra parte platicarlo. ¿Alguien tocó? No, yo le... el cómo hoy en día a todo mundo se nos está metiendo como el sentimiento en todo, ¿no? En TikTok, los reels cortos, como que dopamina infinita. Y creo que también está entrando un poquito en la iglesia. En todo ámbito. En todo ámbito. En mi pareja, una pareja no es buena si no me hace sentir bien.
Sí. si no me hace sentir bonito, si no me hace sentir príncipe, princesa. ¿Cómo le llaman? Placeres instantáneos. Sí, O sea, sí. y esa música está tratando de endulzar el oído de las personas que lo escuchan, porque luego ya no quieren una hora santa o en silencio, o una hora santa, pues a lo mejor con música no tan nueva, y al final del día es el mismo Cristo, pero dicen, ay, estuvo muy, muy mala la hora santa. ¿Perdón? Sí, justo. Y no los juzgo, Para mí, No. la música en la misa, en la liturgia, la música en la devoción popular, rosarios, horas santas, lo que sea, ¿no? Para mí es importante. Porque conecta, eleva el alma a un punto, ¿no? Pero el problema que nace es justo entre estos dos extremos que no logran balancearse ni tampoco entender que la función de un músico católico no es endulzar la liturgia, es acompañar la liturgia. ¿Sí, no? O sea, ¿cómo decirlo? Si tú vas a una hora santa y la música no estuvo chida y que dices, ay, fue una mala hora santa, y yo, pues, ¿a quién visitaste? O sea, que fue un carisma diferente, fue un gusto diferente, ¿no? Fue una música más tranquila. Habrá personas como yo que somos muy carismáticos, que nos gusta que la gente acompañe la música en la devoción popular, en la hora santa, que es aceptable, en la liturgia, pues, es diferente. Pero sí, o sea, a mí me gusta este carisma de la iglesia en donde el pueblo se une y canta y adora y alaba. Me encanta. Pero cuando yo vivo una hora santa en silencio total, o sea, sí me saca de mi zona de confort, pero también me invita a también orar, también escuchar en el silencio. ¿Me explico? Sí. Entonces, a veces es lo que muchas veces como músicos católicos no comprendemos, no entendemos. Estamos en esa lucha constante de entre el yo contra quién, yo soy mejor a quién. Sí. Y se nos va de las manos el vernos como simplemente acompañamiento, como simplemente instrumento. Y ojo, no quiere decir que no le tengas que dedicar a la música. Tampoco decir que la música tiene que quedar en segundo plano. No, pero sí saber dónde está su posición, ¿no? Su lugar. Y no se trata tampoco de hacer cualquier música solo porque no es importante, no. De hecho, todo lo contrario. Si vas a participar en una misa, si vas a participar en una hora santa, le tienes que meter el doble de ganas y le tienes que meter bien. ¿Por qué? Porque si vas a acompañar es un complemento. Entonces tienes que dar un servicio bien, ¿no? Perfecto, agradable al Señor. Al final del día es una ofrenda. Pero eso dice que el que canta ora dos veces. Porque aparte de que está diciendo algo, al cantarlo está dando un servicio, lo engrandece, ¿no? Sí. Entonces es algo trascendental que también las personas, los laicos que no participan en el coro, vaya, los que están viviendo las actividades, sí invitaría a que uno, escuchen más música católica, pero que también vayan reconociendo esta importancia de estos símbolos litúrgicos, tanto en la música como en el mismo rito, ¿no? No me acuerdo quién me preguntaba tanto. Creo que era Guagua la que me preguntaba de que, oye, esto se puede, o esta se puede, o esto lo otro no se puede. Y incluso en los signos, ¿sabes? Hay mucho conflicto también todavía de que si el Padre Nuestro lo tenemos que rezar así o así o así. Y a todos se les va de las manos este Sacrosantum Concilium de lo que pastoralmente engrandezca la liturgia con el pueblo de la comunidad según su tradición. Es lo mejor, ¿no? Lo que sea aceptable, ¿no? Entonces, por eso ves muchos padres así que les encanta la locura total, y habrá otros padres súper tradicionalistas que también hay que respetarlo, que es con órgano o nada. Claro. Y eso creo que es lo que nos diferencia mucho del por qué a veces la música católica no evoluciona tanto como la música protestante. Sí. Porque la música protestante está en plena libertad. O sea, me ha tocado escuchar así en TikToks así que en algunos cultos cantan "Entré en mi vida" de Sin Bandera, así para engrandecer la oración, y yo, ¡hola! Sí. Eso está bien increíble, ¿no? O el worship bien loco. Es mucho meme, los has visto en Instagram, los memes de los conciertos protestantes, de que
suena la música y de la nada el pastor volando así, haciendo que... show para Maya. Sí, va volando por todos lados. Eso creo que es lo que a veces, muchas veces la música católica como trata de apuntar. Te lo decía, creo, en Un Cielo Abierto, ¿te acuerdas? Que fuimos. Sí. Que te decía de que, ay, siento que muchas veces los músicos católicos están tratando de imitar el estilo worship. No porque esté mal, pero tendrán que encontrar su esencia que sea compatible con esta vida de comunión con la iglesia, ¿no? Y no solamente un mero gusto musical. Y en general es al menos mi postura actual que tengo con mi música, ¿no? Yo no toco los cantos que me gusten. De hecho, me pasa mucho. A mí me mandan cantos y me dicen, oye, quiero que cantes estos cantos. Y yo, pues va. Si me lo sé, va. Y si no, pues te ofrezco estos que pueden como asimilar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estoy en un punto de como antes que yo elegía los cantos que a mí me salían bien, ¿qué tal? Porque ya entraba este punto del ego de lucirme yo. O sea, ahorita ya mi postura es más, vengo a dar un servicio, vengo a tal. Tampoco porque vengo a dar un servicio voy a dejar así como, así de que, hagan conmigo lo que quieran y voy a cantar, ¿quieres la Rosa de Guadalupe? Ahorita la meto. No. Pero Oye, ¿cómo lo hiciste en la cruz? Siempre, nunca se me va a olvidar que me dijiste eso de que yo nunca había escuchado algo que tergiversara con la, o sea, con la verdad. Y eso, cuando me dijiste de que, la torre, sí es cierto. Sí. Hay muchos cantos que los hemos, como hecho tan normalizado, pero no sabemos ni lo que dicen. Sí. Sí, y hay muchos cantos que son protestantes que están hermosos, pero hay que también tener mucho cuidado con los cantos protestantes que sí enaltecen el alma y por eso se aceptan en algunas devociones populares. Por ejemplo, en una hora santa se pueden cantar, no sé si sepan, cantos protestantes, pero que no falten a la fe de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, el que más puedo dar así rápido es el de Aunque mis ojos ya no te puedan ver, pero realmente no es compatible porque... Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿quién está en medio, sabes? Sí. Igual hay otro canto de María, por ejemplo, de Jesús Adrián Romero. De María. Lo atacaron a montones, pero no dice nada malo. Es una oración hermosa del Maranatá. Del Magnificat, perdón. La oración de María. Pero hay una sección que esa sí no va compatible con la ideología del católico, que dice, tu hijo será embestido de gloria y poder divino. Y esa palabra embestido lo cambia todo, porque es el pensamiento protestante de que Jesús no es Dios. No nació Dios, lo invistieron Dios. Yeah. Entonces, justo ese tipo de cositas son las que hay que tener mucho cuidado como músicos católicos, ¿no? Sí, porque también le puede pasar a un músico católico, ¿no? De que... El movimiento, fíjate que creo que fue también uno de mis grandes, que me siento muy bien de que ahí le metimos mucho, que muchas zonas se animaron a hacer sus coritos, ¿lo has notado? Sí. Yo lo trabajé mucho con Ikiga y lo empecé a trabajar porque yo recuerdo cuando recién entré en el movimiento, era algo que odiaba del movimiento, que todo el tiempo eran músicas protestantes y era música protestante que no iba acorde a la fe católica. Están hermosas, sí, a mí también me encantan. Para mi oración personal muchas veces las escucho, pero justo para el momento no. Claro. Y yo decía, el día que yo sea zona, voy a hacer un coro y voy a educarlo bien, ¿no? Y así, entonces... Y ya empiezan a salir pequeños destellos, ¿no? Sí, pequeños destellos. Y también me toca hablar, por ejemplo, con Mau, un saludo de Backups, que también tiene su pequeño corito, y con los chicos de Rúa, que también ahí convivió bastante, y también explicarles, ¿no? Cómo entra lo litúrgico, cómo no. Creo que también es una misión que no he explorado tanto, complementar la música con la formación que trato de dar. Pero allá es donde ando apuntando y ahorita es donde va mi ministerio, ¿no? Al menos en la música, como tratar de también crear nuevas generaciones, que no se pierda como el fruto que se dio en su momento de los coros. Pero ya de esta manera como de tratar de acompañarlos, formarlos y tal, ¿no? Hay que aceptar que ya también uno ya... Después ya va creciendo, ¿no? Y ya también se lo va consumiendo el tiempo. Entonces tiene que encontrar nuevas maneras de servir, de acompañar. Totalmente.
Sí, ¿no? Pues va transformándose la vida de uno, ¿no? En cómo va evangelizando poco a poco. O va Sí. sirviendo en la Sí, iglesia, siempre he en la pensado iglesia. que si tu manera de evangelizar es igual a la de cuando empezaste a ir a la iglesia, ahí falta formación, ahí falta profundizar en la fe. Sí. Tu evangelización tiene que estar en constante cambio, cambiando siempre, va creciendo junto contigo. Por eso me gusta mucho decírselos a los del movimiento, que por eso es importante la evangelización en las diferentes etapas. Cuando una persona es jefatura de conquista y cuando conoce la línea escuadrón y cadena, y luego cuando termina de conocer a la juvenil, se da cuenta que la manera de evangelizar en las 4 líneas de trabajo tiene que ser muy diferente. Totalmente. Tienes que O sea, crecer las con 4 ella. es totalmente diferente. Es más, ni siquiera entre escuadrón y cadena es igual. Exactamente. Entonces, pasa lo mismo en la vida normal, fuera del movimiento. La vida, conforme vas creciendo, pues va siendo diferente. Por ende, tu evangelización tiene que va siendo diferente. Pero nunca, nunca hay que dejar de evangelizar. Y ojo, para evangelizar no hay que ponerse al frente. El testimonio es el máximo instrumento de evangelización. Por eso te decía de tu abuelita es la más interesante de todos nosotros, porque pues uno sí es muy visto, es muy visual, ¿no? A mí me reconoce muchísima gente, a veces hasta me da miedo porque voy a algún lugar y de que, hey, Joel, y yo, hola, tú. Hola, tú, no te conozco. Pero las personas que no son conocidas, pero el padre de Scott les llama muebles. Los muebles de la parroquia, porque ahí están siempre. Sabes que ahí están, nunca hablan, nunca los ves, tal, pero ahí están bien firmes. Por ejemplo, el padre me hablaba de un mueble, un señor que todos los domingos va a misa de 6:30 de la mañana. A las 6:30 es el primero que entra a la parroquia. ¿Por qué? Porque él se va a trabajar a las 8 los domingos y él quiere ir a misa antes de irse a trabajar. Y el padre Scott, esa persona evangeliza más que todos ustedes, los del coro, que todos ustedes. me recuerda mucho a que el Papa Francisco los llama los santos de la puerta de lado. Sí. Estas personas que son tus vecinos, que están aquí contigo a un ladito y también están santificando su vida. Sí. Y no son necesariamente nombrados o beatificados, ¿no? Sí. Es todo un caminar. ¿Cómo ves al Papa León? Me encanta su nombre. Cuando yo veo su cara, porque yo no lo conocía, Prevost, pero luego ya después lo conozco y me empecé a investigar un chorro de él. No he tenido tanta oportunidad tampoco de meterme mucho, pues por mi vida, ¿verdad? Pero sí algo que puedo decir es que cuando lo vi, sus ojos, su cara, su temple, me dio una paz increíble. Ya. Yo dije, wow. Sí. Desde ese momento lo abracé. Sí fue algo muy sentimental, o sea, lejos de... O sea, yo sí estaba muy, muy abierto a lo que sea, ¿no? ¿Cómo se llama? Pietro Parolin, si es Pietro Parolin, está bien. Tenía unas ideas un poquito firmes, pero yo decía, si es él, lo abrazo. Pero cuando vi al Papa León, sí, literalmente mi corazón sintió paz, muchísima paz. Es que así actúa el Espíritu Santo. Me encantó el meme del de El Mundo y Tagle y Parolin y Sara y el Espíritu Santo y Prevost. Hey, hola. Pero sí, a mí también me ha caído muy bien, es muy firme, pero creo que lo hablaba con paz. Es el balance perfecto. Sí. Es el balance perfecto. Dios obra de maneras bien misteriosas, pero es el balance entre una generación totalmente conservadora, como con Benedicto, intelectual, impresionante, ¿no? Y otra generación así súper más reformista, más liberal, como el Papa Francisco, pero a la vez también muy misericordioso, muy justo, también a veces estricto el Papa Francisco. Y siento que Prevost está en medio, o sea, ni para allá ni para acá, vamos a enrumbarnos, ¿no? Sí, o sea, en algo, o sea, en un análisis muy mundano, ¿no? Muy del mundo, como cuando sí se puso ¿cómo se llama la cosa roja? Cuando... Como la estola papal. Sí, que se la puso y que Papa Francisco no se le había puesto. Entonces todo el mundo dijo, ok, es un papa que va a ser muy tradicionalista. Y luego que usó los zapatos, o sea, no usó los zapatos rojos de los suyos. Y dices, no, y decían, no es un papa ni radical ni tradicionalista. Es un papa... Desde que saludó a su diócesis de Chiclayo, yo dije, no, este papa es raza, es chido. Como decían, es un papa como lo necesita la iglesia de estos tiempos. Sí, justo. Y creo que ahora nos va a tocar ahora de nuestro lado como... Creo que también todos los obispos del mundo están así esperando como
como fieles guerreros, ¿no? De que a la orden, Santo Padre, y todos esperando a ver cómo va a ser su postura. Bueno, no su postura, cómo va a ser su caminar, ¿no? Porque, por ejemplo, con Francisco fue la primera vez que yo escuchaba esta palabra de sinodalidad. De hay que caminar en sinodalidad, ¿no? Todos juntos, todos al mismo rumbo, la iglesia de puertas abiertas. Sí. Con Benedicto, recuerdo, fue también como un vamos todos a sentarnos, las bases, todos hay que firmes, encíclicas a lo loco, habló de todos los temas. Juan Pablo fue súper cercano, ¿no? Fue más de acercarse al pueblo. Siento yo que vamos a esperar y hay que orar mucho para que el Papa Prevost tenga mucha sabiduría de a ver cómo va a guiarnos, ¿no? Y yo estoy expectante de sus primeros escritos. Ya quiero leerlos. Y así, Charlie. Qué padre, ¿no? La vida actualmente nos lleva ahora fuera del movimiento a experimentar la iglesia de diferente manera, quizá. Al menos para mí no es contrario. Yo entré ya muy tarde al movimiento, entonces pues ya. Y al final del día, eso es lo que te decía con lo que yo, o sea, con mi ideal de cualquier persona que, digo, sé que hablamos mucho del movimiento y mucha gente no lo conoce, pero pues de lo poquito que hablamos es que mucha gente que sale de ese movimiento a veces termina pues quemada, sí, ya desgastada, pero... Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías de que es muy importante la formación de uno. El primer encuentro, una formación gradual, una profundización, y no necesariamente saber de teología, o sea, así como expertos en teología, pero sí, como nos decían la vez pasada en esa junta que tuvimos, una que otra encíclica, o sea, el catecismo de la iglesia un poquito más profundizado, no solamente el que adquiriste cuando eras niño, porque ni siquiera te dieron las basecitas. Sí, o sea, luego ya lo lees. Yo creo que sí es importante para cualquier persona mayor a 15 años empezar a estudiar el catecismo a conciencia. Porque el catecismo es el mismo, de niños a de adultos. Obviamente a los niños se les explican más sencillo, más fácil de entender, ¿verdad? Pero justo cuando ya llegas a los 15, mi recomendación es que ya hay que releer el catecismo a conciencia. Como dice Odín Duperón, es canasta básica, ¿no? Huevos, leche, Biblia. Sí. Pero huevos, leche, catolicismo de la iglesia católica. Sí. Catecismo es clave. Biblia y catecismo de la iglesia. Sí. Eso es lo que yo recomendaría a todo adolescente que ya cualquier DEA, cualquier DEG, cualquier movimiento, tiene que trabajar mucho eso. Y así, mi Charlie. Bueno, hermano, para ir cerrando y luego programar otra sesión, porque la verdad yo sí me quedé con más ganas de muchas cosas. No, y te iba a hacer más preguntas, pero ya veo que llevamos casi la hora 42 minutos. Nada más quería preguntarte como, ¿qué es lo último? O sea, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las personas que te escuchan? Yo siempre me he considerado, yo me represento a mí mismo como, o quiero ser como el muchacho de los 5 panes, los 2 peces, ¿no? Este chico que se le acerca hacia Jesús y da pie al milagro de la multiplicación de los panes, que fue compartir entre toda la gente. Y me gusta mucho pensar en ello porque, pues sí, ¿cuántas personas? Yo soy de esos. O sea, yo soy de esas personas que se siente muchas veces insuficiente. Se siente muchas veces como chiquito. Como, sí, invisible incluso muchas veces. Y aún así, lo poco que tengo, trato de decirle al Señor, haz lo que quieras conmigo, ¿no? O sea, aquí está esto y dale, ¿no? Y a veces está con un chorro de miedo o mucha vergüenza con mi pecado, ¿no? Y yo estoy casi seguro que no soy ni el único, ni el primero, ni el último. O sea, creo que así como yo hay muchísima gente que está también luchando contra su pecado. Hay muchísima gente que se siente chiquita, poco, mucho, que no entiende, que no está de acuerdo con lo que piensa que es la doctrina de la iglesia, que tiene estos conflictos todo el tiempo de fe, razonamiento, de fe, círculo social. Creo que yo lo que más puedo compartir con ellos es
tu misma vida y la vida que Dios tenga para ti va a ser fuente de conversión para los demás. Hace poquito me preguntaron qué es el movimiento para ti y yo les dije, es fuente de conversión. Pero no por el mismo movimiento en sí, sino por su gente. Tú no eres el mismo cuando ves que alguien entra súper nada creyente, de una familia atea, y que cuando terminas tu ciclo lo ves yendo con su familia a la iglesia o recibiendo sus sacramentos como catecúmeno. No eres el mismo. Entonces, sean un don para los demás. Simplemente que independientemente su rol en la iglesia, ya sea como solo laico, solo voy a misa, solo esto, que vayan siendo más conscientes del rol que adquieren como miembro de la iglesia. Tú estás bautizado, por ende, ya eres parte de nosotros y eres parte del pueblo, del estirpe de Dios. Ya tienes un rol asignado. Hay que encontrarlo y hay que ver dónde estás para poder ponerse al servicio, ¿no? Oye, que yo no soy bueno en cantando ni nada, pero me encanta dar temas. Bueno, ahí va, date. Ese es tu ministerio, ese es tu rol. Oye, yo no soy nada bueno dando temas ni tampoco cantando, pero soy bien puntual con mi vida de gracia. Ahí es, ¿no? Da testimonio a estos santos de la puerta de al lado. Todos tienen una misión dentro de la iglesia y todos una misión. Eso es la comunión de los santos. Y si tú quieres ser santo, hay que dar 5 panes y 2 peces. Amén. Amén. Así es. Oh, muchas gracias, hermano.